en la opinión de Ignacio Acosta, en Antorcha TV. Pues hoy, compañeros, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la política, acerca de toda esta situación que pues nos envuelve, nos afecta y que desgraciadamente yo creo que a pesar de tanta propaganda, a pesar de tantos partidos que hay en México, y les comentaré entre paréntesis que de acuerdo con las leyes vigentes en México en materia electoral y partidista, una obligación de los partidos es justamente la de promover la cultura política, cosa que la verdad no ocurre. Los partidos lo que promueven es el confusionismo. Los partidos lo que generan es una gran confusión, aunque me repita un poco, pero sí lo que generan con toda esta propaganda, con todos estos mensajes encontrados, con los dimes y diretes, no solo entre un partido y otro, sino incluso hasta en los mismos personajes que pertenecen a los mismos partidos. Entre ellos luego se andan dando con el molcajete y con la mano del metate, se andan pegando con todo. Bueno, pues lo que provocan es que la gente quede hastiada, la gente queda hasta la náusea con tanta propaganda, con tantos mensajes, y queda desilusionada, frustrada al ver el nivel de la discusión que se da entre los diferentes partidos, entre los diferentes actores políticos, que a cual más, cual menos se acusan de rateros, de traidores, de acoso sexual, como andan acusando ahora a uno de los precandidatos de Morena a la presidencia de Tijuana. Abunda de todo esto. Y decía yo, realmente no se promueve la cultura política, y hay una idea incluso negativa del grueso de la población hacia las cuestiones políticas, considerando a la política como una cosa sucia, como una actividad a la que solamente se dedican verdaderos malandrines, y que el pueblo que vive de su trabajo, el obrero, el campesino, considera, yo creo que equivocadamente, que la actitud más correcta es la de mantenerse al margen. Podremos olvidarnos de la política, como dijo un filósofo, pero la política no se va a olvidar de nosotros. La política nos va a cobrar factura. Las decisiones políticas las van a tomar otros, y esas decisiones van a afectar nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, la del país en general. La política es tan importante que, como dijo otro pensador, no se la podemos dejar solo a los políticos, y tenemos que convertirnos en una nueva clase de políticos. Tenemos que ser un pueblo politizado. Y aquí viene al cuento recordar una frase de Vladimir Ilich Lenin, que próximamente pues celebraremos en el movimiento antorchista el centenario de su fallecimiento. Él murió un 21 de enero de 1924, y justamente el próximo 21 de enero, domingo 21 de enero, estará cumpliéndose 100 años de su fallecimiento. Y este gran líder, ideólogo, dirigente, estratega de la lucha popular, de la lucha obrera, escribió en alguno de sus artículos: los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio. Es decir, han sido víctimas de esos que lo engañan, pero incluso de las ilusiones, de las fantasías, del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales los intereses de una u otra clase. Tenemos que aprender a ver qué hay detrás de todas esas promesas morales, políticas, religiosas, sociales, para saber a quién benefician.
Tenemos que preguntarle a esas palabras, a esos mensajes, a esos proyectos, ¿a quién sirven ustedes? Como dijo el poeta Mayakovsky, ¿a quién sirven ustedes? Eso es lo que tenemos que aprender a descubrir detrás de cada uno de estos proyectos, de estos mensajes, de estos intereses de transformar, de gobernar, de establecer nuevas leyes, etcétera. Descubrir al servicio de quién están esos proyectos, cuáles son los intereses de clase que están detrás de todo esto. Porque finalmente la política es en efecto la lucha por el poder político, pero es la lucha por controlar el aparato estatal, es la lucha por dirigir la economía, las leyes, las instituciones de un país, pero para beneficiar a una u a otra clase social. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos aprender a ver, lo que nosotros necesitamos aprender a distinguir. Y a mí me parece indispensable que esto lo reflexionemos, porque ya nos hemos acostumbrado, compañeros que nos siguen a través de estos mensajes, nos hemos acostumbrado a que los políticos andan de saltimbanquis, que se cambian, se me hace a mí más de color partidista, de camiseta partidista, se cambian más que de calzones. Andan en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, andan por todos lados con un solo objetivo, que es el de mantenerse pegados a la ubre estatal para seguir chupándole al presupuesto, para vivir del presupuesto, porque como dice la picardía mexicana, no vivir del presupuesto para ellos es vivir en el error. ¿Y por qué pueden? ¿Por qué pueden personajes como el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, estar en el PRI y ahora paladinamente ya son de Morena? ¿Por qué pueden cambiar tan repentinamente? ¿Por qué López Obrador pasó del PRI al PRD a Morena? ¿Por qué pueden estar brincando de un partido a otro? Los que eran panistas ahora son morenistas. Los que antes se consideraba como los más corruptos ahora son los candidatos del partido que prometió combatir la corrupción. ¿Cómo pueden ocurrir estas pues burlas contra el pueblo? Estos contrasentidos. Estos atentados contra la lógica más elemental. ¿Por qué pueden ocurrir? ¿Por qué pueden andar de un partido a otro que dicen tener diferentes proyectos, planes para el país, diferentes programas, diferentes principios? ¿Por qué? Porque en realidad todos sirven a la misma clase. Porque no hay nada que desestabilice, nada que moleste al sistema social mexicano, y estos políticos pueden estar en un partido y en otro. Y como ya lo hemos vivido en nuestra patria, puede gobernar un partido y luego gobernar otro y regresar el que estaba antes, como ocurrió con esos cambios de PRI, PAN, otra vez PRI, ahora Morena, y sin embargo todo sigue igual. Y sin embargo la desigualdad que padece nuestro pueblo, que padece nuestra patria, sigue rampante, sigue vivita y coleando la desigualdad. Y así vemos nosotros como en lo que va del sexenio de López Obrador, duplicó su fortuna Carlos Slim, el hombre más rico, de 50,000 a 100,000 millones de dólares en números cerrados, redondeando cifras. ¿Por qué? Pues porque el sistema sigue siendo el mismo y los personajes, los dirigentes son los mismos, y el carnaval electoral es solamente para engañarnos, compañeros. Nosotros necesitamos entender que se requiere, como dijimos, una nueva clase política, políticos que surjan de la entraña popular, que surjan del campesinado, de la clase obrera, de los empleados, de los intelectuales honestos,
al servicio de las verdaderas mayorías, que no son otras que las clases trabajadoras que generan esa riqueza que ha hecho a México una de las 14 economías más grandes del mundo. Y sin embargo, yo debo decirles, compañeros, que aún dentro de las filas de Antorcha ha habido traidores a la causa del pueblo. Ha habido gente que está con nosotros y le explicamos esto que estoy diciendo, pero con muchos más detalles, con muchos más argumentos, porque si algo nos interesa en Antorcha es que la gente se prepare, es que la gente estudie, es que la gente llegue, como dice el lema de la revista Abusos, al fondo de las cosas. Nosotros necesitamos desentrañar las verdades más profundas, las más abarcadoras, las más trascendentes, para así poder dirigir nuestra vida, para poder encauzar mejor a la patria. Siempre nos hemos preocupado por esto. Y hay gente a la cual se le ha dedicado tiempo en este sentido, y sin embargo los intereses materiales la arrastran. Y nosotros tenemos, desgraciadamente, algunos personajes que estuvieron en las filas de Antorcha y ahora ya andan vendiéndose al mejor postor. Creen que aquí nada más se trata de aprender a echar rollos, a decir discursos, a lograr la gestión de algunas mejoras, de algunos apoyos sociales, asistenciales para la gente, y mediante esos apoyos asistenciales hacer lo que han hecho todos los partidos: controlar a la gente para que sea carne electoral, para asegurar sus votos. Pues esos son los peores de los traidores, porque tuvieron la oportunidad de conocer lo que verdaderamente necesita el pueblo, y ahora, al pasarse con armas y bagajes del otro lado, se revelan como los peores canallas. Y sin embargo, compañeros, esta lucha tiene que seguir. Y yo estoy haciendo un intento por llamarlos a que sigamos esforzándonos a pesar de la difícil situación que sufre el pueblo, a pesar de su falta de alimento, a pesar de su falta de salud, de servicios, de vivienda, de educación, a pesar de todo eso, decidirnos a luchar por nuestros verdaderos intereses, no permitir que nos compren con un apoyo económico, con una tarjetita que signifique algún alivio a nuestra economía, no permitir que nos compren con alguna despensa. No, de ninguna manera. Nosotros no podemos caer en el error bíblico de vender el derecho a la primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros tenemos que saber que el pueblo trabajador se merece disfrutar de la riqueza que generan sus brazos, de la riqueza que sale de su trabajo. Ese realmente es su verdadero derecho, y vale la pena empeñar la vida en lograr que esto se haga realidad, en transformar de fondo la economía y la política. Para lograr esta comprensión hay que hacer el esfuerzo, compañeros colonos, compañeros campesinos, como ya dije, de no permitir que nos compren. De tener bien claro que si llega una despensa o llega una tarjeta, que ahora hay violetas, rosas, de la luz, del agua, ahora hay tarjetas para todo, de la tercera edad, de la beca juvenil, etcétera. Hay tarjetitas para todos, así como también en los comercios hay tarjetas y tarjetas, también para los apoyos sociales hay tarjetas y tarjetas. Pero en las tarjetas comerciales queda empeñado tu dinero, queda empeñado tu trabajo. Y en las tarjetas sociales, en las tarjetas gubernamentales, queda empeñada tu conciencia, queda empeñado tu voto. Nosotros no podemos permitir que nos hagan eso, porque además debemos tener claro que esos apoyos no se sufragan, no están presupuestados, no se sostienen con los recursos propios de los políticos en turno en el gobierno, sino con los recursos de todos los mexicanos.
Y por lo tanto nos están dando lo que de por sí ya es nuestro y no hay por qué garantizarles ninguna lealtad. No hay por qué empeñar nuestro derecho a luchar por lo que verdaderamente nos importa. Y además necesitamos decidirnos a prepararnos mejor, a no rehuirle a la lectura de artículos, a ver videos políticamente educativos. El reto, como dice el título de este mensaje de hoy, el reto es la conciencia política. Ese es el reto del pueblo de México, no dejarse confundir en estas elecciones.